el bienestar de la gente que viaja, que hace turismo y también de la que tiene alguna posibilidad de arrendar como arrendador o arrendatario de su casa con algunas condiciones en escenarios como el Airbnb y otros que hacen que pues la gente ofrezca también sus casas, sus apartamentos para el turismo. Hay un borrador de decreto, les comentábamos con Mr. Dólar más temprano, en el sentido de poner una serie de normas para regular más esta actividad. Nos acompaña Paula Cortés, es la presidenta de ANATO, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Presidenta, ¿qué ha habido? ¿Cómo vamos? Muy bien, Gustavo. Un saludo muy especial a ustedes, a ti, a la mesa y por supuesto a los oyentes. Mucha gente tensionada con el borrador, que será que se va a complicar el arrendamiento de este tipo de sitios, que será que la cosa se va a poner más difícil. ¿En qué consistiría ese decreto o esa normatividad si se hace realidad? Pues Gustavo, lo primero que hay que decir es que es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyada por todos los gremios del sector turístico. Es una necesidad que venimos pidiendo desde hace muchos años sobre el control de la informalidad que cada vez se sale de las manos en nuestro país, mucho más en materia turística. Y creemos que como usted bien lo informa, es un borrador de decreto, no es que haya salido ya el decreto oficialmente, donde está para comentarios desde hace un par de meses. Nosotros ya desde ANATO hemos hecho en 2 o 3 oportunidades comentarios y ajustes al decreto en una mesa de trabajo donde estamos absolutamente todos. Incluso está Asohost, que es el gremio donde agrupa pues a Airbnb, porque cuando hablamos de plataformas en Colombia, pues siempre se va directamente a Airbnb, pero no es exclusivamente para esta plataforma turística. Y pues obviamente hemos venido analizando qué podemos hacer entre todos para buscar un mayor control. Lo primero también que hay que decir es que esto no hay nada nuevo. O sea, hoy en día, para poder operar en Colombia desde el 2006 turísticamente, pues tenemos que tener un registro nacional de turismo. Ese registro nacional de turismo hoy en día también es un documento declarativo, y lo que hemos querido hacer también es que para que las cámaras de comercio, que son las que llevan ese registro nacional de turismo, tengan un mayor control sobre la suspensión de ese registro, sobre si el de representante legal ha abierto un registro nacional de turismo y ha estafado a los pasajeros y después cierra ese registro nacional de turismo y abre otro con la misma persona, pues se pueda revisar y se pueda validar de una manera rápida. Entonces, lo que se quiere con este decreto, más allá de lo que ya existe, porque hablando particularmente de Airbnb en Colombia tiene registro nacional de turismo, tiene muchos registros nacionales de turismo en nuestro país, en las diferentes ciudades de Colombia. Aquí lo que queremos es que haya una interoperabilidad de ese registro nacional de turismo. ¿Qué significa? Significa que vaya ligado cuando yo abra un registro nacional de turismo porque tengo una actividad turística, pues obviamente la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad hoy que hace la inspección, vigilancia y control, sumado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de las cámaras de comercio del país, pues obviamente se comuniquen y validen la información de lo que está pasando permanentemente, porque hoy en día usted entra a un registro nacional de turismo solo en agencias de viajes, Gustavo. Hoy tenemos 17,000 registros nacionales de turismo. Y si usted entra a mirar esos registros, hay una gran cantidad que están suspendidos, que no funcionan, porque la renovación es cada año, entonces lo abren, pero usted ve que no hay actividad sino un par de meses y no vuelve a haber actividad en la empresa que tiene ese registro, y pues sí necesitamos un mayor control en nuestro país para tener pues lo que queremos, ¿no? Una actividad que dé seguridad al turista nacional y por supuesto pues al turista extranjero. Pero, doctora Paula, ejemplo concreto y muy particular. Una persona tiene un apartamento que usa para Airbnb. Lo pone a disposición de Airbnb en Usaquén. Esa persona, que seguramente está oyendo Caracol Radio en este momento, ¿qué tiene que hacer cuando el decreto se convierta en norma? ¿O no tiene que hacer nada? Claro que sí. Primero, lo que tiene que hacer uno cuando va a tener una actividad económica turística es, por supuesto, legalizarse, formalizarse, y si va a utilizar su apartamento de habitación,
para ofrecerlo al público y rentarlo para turismo permanentemente, pues obviamente tiene que legalizarse. Primero lo que tiene que hacer es en su edificio mirar en la asamblea si los reglamentos internos del edificio le permiten tener una actividad turística en un edificio donde es un tema de habitación. Eso es lo primero que hay que hacer si tiene la autorización de la asamblea para tal fin. Segundo, pues obviamente debe sacar un registro nacional de turismo para poder, como vivienda turística, que está ya legalizado hace mucho tiempo. Nosotros tenemos la normatividad de vivienda turística, eso no es nuevo tampoco ahorita, eso viene hace mucho tiempo. Si es una vivienda turística, si es un apartamento, vivienda turística, pues tiene que tener un registro nacional de turismo para poder estar legalmente actuando en el país. Hoy en día simplemente esa vivienda turística se saca con un RUT, no tiene registro mercantil, se saca con un RUT y tiene un registro nacional de turismo, y eso le permite a esa persona vivir de esa actividad turística. Eso es lo que queremos reglamentar. No puede ser que sigamos teniendo una cantidad de edificios en nuestro país, y ojo, no estamos hablando de la generalidad. Incluso cuando hablan de Airbnb, ellos mismos han dicho que el 95% de las operaciones, de los operadores que tienen en sus plataformas están legalizados. Las agencias de viajes trabajamos con las plataformas, obviamente que tienen registro nacional de turismo, porque es una actividad legal en el mundo y en nuestro país. Lo que no queremos es que cualquier persona que tiene un apartamento en su casa, en su edificio, entonces lo rente, entra a estas plataformas, pone en renta turística este apartamento y no hay ningún control. No hay ningún control, ¿por qué? Porque como no tiene registro nacional de turismo, no está en la actividad turística, pues usted puede llegar con niños, niñas a estos sitios y no hay ningún tipo de control. Cuando usted llega a un hotel, usted tiene que entregar su pasaporte, usted tiene que entregar su cédula de ciudadanía, verifican si los menores que están con ustedes son sus hijos, familiares, si usted es acudiente. O sea, tenemos que ver que tenemos un flagelo en el mundo y también en nuestro país, en los destinos turísticos, de una explotación sexual infantil de niños y niñas y adolescentes. Entonces creo que lo que está haciendo el gobierno es lo que corresponde 100%, y por supuesto pues está apoyado también al máximo por todos los sectores turísticos del país. Doctora Paula, pero la ventaja de Airbnb es, por un lado, pues que es más económico que algunos hoteles, que además la gente puede cocinar si quiere allí en esos apartamentos o en lo que rente, pero además que si son familias grandes, usted se puede quedar, a usted en ningún hotel la reciben en una habitación con 3 hijos, por ejemplo, una pareja con 3 hijos pequeños, le toca casi que 2 habitaciones, entonces digamos que tiene unas ventajas para los usuarios, y ya hay edificios donde no se puede, simplemente por regla dicen aquí ningún edificio apartamento puede ser Airbnb. Con esta normativa nueva, ¿qué cambiaría para los usuarios? Vanessa, buenos días. Efectivamente cambiaría lo siguiente, como usted menciona, tiene grandes ventajas y eso nos parece maravilloso. O sea, maravilloso, y como le digo, las agencias de viajes de Colombia trabajamos con las plataformas que están con Registro Nacional de Turismo en el país. Trabajamos con ellas. La gran ventaja, todos los clientes tienen la capacidad de tomar la decisión para dónde se van, y no hay ningún inconveniente con eso. El tema es que muchos apartamentos manifiestan al momento de entrar a las plataformas para vender que sí tienen autorización de sus consejos de administración y de las asambleas de las administraciones para poder rentar su apartamento como una vivienda turística, y eso es completamente falso, y no hay en este momento una verificación, ni hay cómo hacer esa verificación, y por eso le están pidiendo a las plataformas que si yo trabajo con un apartamento, pues que ese apartamento sea legal. Realmente, Vanessa, el ministerio no está pidiendo nada, absolutamente nada imposible. Sacar un registro nacional de turismo en nuestro país es demasiado fácil, que ese es otro de los grandes problemas, pero se atacará más adelante. Es demasiado fácil sacar un registro nacional de turismo. Con eso formalizamos la actividad. O sea, yo no quiero realmente tener en el apartamento de al lado de mi apartamento un sitio turístico
sin yo saber, sin yo haber tenido conocimiento de que estoy en un edificio donde el de al lado lo está rentando para que todo el día, mañana, tarde y noche, entre una cantidad de gente que uno no sepa de quiénes son, qué control llevan, porque los porteros de los edificios no tienen la obligación de preguntar ni de saber si son extranjeros, si son colombianos, de dónde vienen, la procedencia, cuántos días se van a quedar, si está con el hijo, si está con el accidente como mencionaba anteriormente. A ver, Mr. Dólar, que tiene una inquietud a esta hora. Sí, doctora Paula, de manera concreta, a partir del 18, cuando queda ya en firme este decreto, lo expide el gobierno, estas plataformas que no tengan las condiciones, los requisitos necesarios, ¿quedan bloqueadas automáticamente? No van a quedar bloqueadas automáticamente porque el registro, el proyecto de decreto lo que dice claramente, pues primero es un proyecto de decreto, o sea, nosotros estamos haciendo las solicitudes y los ajustes y muy seguramente las plataformas también estarán haciendo lo propio. No conozco el documento, porque repito, yo estoy en esas mesas de concertación con el gobierno y están los representantes de las plataformas y no conozco los documentos que hayan llegado a la mesa para poner sus planteamientos que serán supremamente válidos y por supuesto pues escuchados por el ministerio y por nosotros. Aquí no estamos estrenando nada y es totalmente falso que se diga que las plataformas, que estamos impidiendo que las plataformas estén en el país. Las plataformas no se van a ir de ninguna parte y no queremos que se vayan, trabajamos con ellas. O sea, es una actividad legal mientras que cumpla con todos los requisitos. Es que aquí hay un lío y nadie queda contento. Entonces, si se regula con un poquito más de rigor lo de Airbnb, entonces todo el mundo dice, son los hoteles que quieren acabar con la plataforma que les hace competencia. Si no se regula, la gente dice, qué bueno, entonces todo es libre, va a un Airbnb, lo va mal y dicen, ¿y por qué el gobierno no está encima de esta gente? ¿Por qué los deja hacer de todo? Entonces, es muy complejo. Así es, Gustavo, así es. Además, yo le estoy hablando que es mi sector, es las agencias de viajes. O sea, mi sector no es del alojamiento. Yo lo estoy hablando como agente de viajes, como responsable de un país, como la seguridad que tenemos que tener contra nuestros niños, niñas y adolescentes en el país, contra nuestros turistas, y que además no está impidiendo absolutamente nada. Estamos pidiendo una cancha igualitaria, justa, para todos. ¿Por qué hay unos que están usufructuando el sector turístico y generando una rentabilidad sin cumplir los requisitos? ¿Y por qué nosotros que usufructuamos también el sector turístico, por qué si tenemos que tener requisitos, si tenemos que tener registro nacional de turismo, si tenemos que tener parafiscales? O sea, tenemos que tener todas las condiciones en el país y todos tenemos que trabajar en igualdad de condiciones. Y hoy en día el 95% de los que están en las plataformas lo cumplen. Solo que hay un grupo específico que no. De hecho, usted va a Cartagena y hay edificios completos donde ya son exclusivos para alquiler de Airbnb. Maravilloso, maravilloso. Pero no puede ser que la habitación, la vivienda turística, el apartamento al lado de su casa, pues lo alquilen y no tenga ningún requisito, no tenga ninguna verificación, y por eso queremos que ese registro nacional de turismo sea interoperable para que puedan hablarse las entidades y poder tener un mayor control. Aquí me escribe un oyente, Mauricio, un edificio sobre planos en Santa Marta, como usted dice, doctora Paula, que lo venden ya diciendo que tiene licencia turística para alquilar Airbnb. Bueno, vamos a ver qué pasa con el decreto y en qué queda, doctora Paula. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Paula. Este es un debate de nunca acabar, entre otras, Vanessa, porque a veces la gente llega, el Airbnb no le sale como pensaba, no le cumplen o le sale malísimo, y cuando se va a quejar, dice, ¿pero ante quién? Tiene que hacerlo ante Airbnb y eso es un proceso enorme, pero la gente entonces dice, ¿qué pasa con el Estado colombiano? ¿Qué pasa con el gobierno que no regula? Porque a veces, Vanessa, les va bien, otras veces mal. No, pero también les va bien, pero también hay familias con 3 hijos o una señora como yo que se quiere ir con 3 amigas o 4 amigas y resulta que si llega a un hotel le toca coger 3 habitaciones porque no permiten más de 2 adultos por habitación. Pero es que no es acabar con los Airbnb, es que cumplan unas reglas legales. Es decir, yo no soy experta en regulación en torno al Airbnb, pero creería uno que esa normativa de la que la doctora Paula Cortés habla sobre los menores de edad, sobre que usted en el apartamento del lado no lo puede alquilar, pues corresponde sobre todo a la administración del edificio. Hay edificios donde está prohibido alquilar apartamentos para Airbnb. Pero es que, y como usted lo dijo, hay otros edificios donde usted de entrada le dicen que ese apartamento, si quiere comprarlo en ciudades como Cartagena o Santa Marta, es para Airbnb.
Es decir, yo entiendo que tiene que haber una normativa, pero es que creo que la hay, ella misma la dijo. No, Hay Vanessa, una pero es que en la normativa. práctica el problema es eso. Por ejemplo, en las unidades residenciales empiezan a arrendar que son viviendas de familias, empiezan a arrendar apartamentos en estas plataformas sin que la administración sepa. Y cuando ya lo están haciendo, parar esa práctica es imposible porque no hay normas, porque el dueño del apartamento dice, ¿y dónde dice que yo no puedo Pero arrendarlo para lo que eso yo es de quiera? la junta del edificio, de la junta del condominio. porque Pero va a en ser la una norma práctica es nacional. muy difícil porque, Vanessa, muchos de los reglamentos de propiedad horizontal pues tienen años, tienen expedidos muchísimo tiempo y no dice específicamente que está prohibido que se alquile para viviendas de corto plazo. Por eso es que es tan necesario esta norma y que se actualicen también estos reglamentos de propiedad horizontal prohibiéndolo claramente o estableciendo Sí, rentas mínimas como ocurre en otros países. Lo cierto es que este es un debate mundial, ¿no? Recientemente en España endurecieron, por ejemplo, esto del el registro turístico para obtener ese permiso, y lo que hicieron es que usted necesita el voto favorable de 3/5 partes de los vecinos, digamos, del edificio, para que se autoricen esos alquileres turísticos, no de todo el edificio, porque eso me parece muy complicado, pero sí de 3/5 partes, y este es un debate en todas partes. Ahora, dicho eso, seguramente sí hay que actualizar algunas cosas, hay que ver cómo sale el decreto. Lo que también es verdad es que esto es una medida para proteger a los hoteles, que son los que realmente la pasan mal con los Airbnbs, por lo que decía Vanessa, porque es que a veces son mucho más baratos, sobre todo para familias grandes, pero pues un Airbnb es mejor. Yo le entiendo eso de los hoteles y está clarísimo, yo no lo discuto, pero yo le pongo un caso. Señor. Usted vive en un edificio, usted tiene un vecino que tiene ese vecino todo el derecho de alquilar Airbnb. Es un problema. Y llegan unos mafiosos. Sí. Entonces usted no puede hacer nada. ¿Cómo maneja eso? Sí, porque si usted tiene una serie de cuestiones legales que hacen que sea filtro para quien alquile Airbnb, pues es que la cosa fraile tiene Sí, tanto de largo si a como usted de le ancho. pasa ese chicharrón en un hotel, usted llama a la recepción y de la recepción vienen y pues le llaman la atención a la persona que está al lado, la pueden sacar o usted lo cambian de habitación, pero tiene razón también con lo que decía Paula en cuanto a que pues el celador del edificio no sabe quién está entrando ni quién está saliendo y Total. tampoco los puede llamar al orden como, oiga, sálgase de ahí, ustedes quiénes son. Es bien complejo. Ese debate, como dice Espinosa, es mundial y lo que dice Airbnb es que en Colombia estarían en riesgo por lo menos 125,000 empleos de personas que dependen de estas rentas cortas. Pero